Hola crocheteras y crocheteros, el día de hoy vamos a hacer estos lindos tulipanes. Bueno, antes de empezar quiero pedirles por favor que se suscriban, que compartan y que dejen sus comentarios. Bueno, sin más que decir, empecemos. Lo primero que vamos a necesitar es hilo 100% algodón, napa, el crochet es de acuerdo al grosor de su hilo, un palito de brocheta, este mide 25 centímetros, un marcador y también silicona líquida. También vamos a necesitar alambre calibre 24 en caso no tuviesen. En mi caso yo he reciclado las cintas de mi arbolito de Navidad de hace 3 años y he sacado los fierritos que están a ambos lados. Vamos a necesitar un fierrito de más o menos 34 centímetros. 34 o 33 centímetros. Como pueden ver ahí en el video, estoy sacando el fierrito. Es un secreto, chicas. Nos va a servir muchísimo. Bien, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar. Vamos a hacer un anillo mágico de 14 puntos bajos. Pero primero vamos a dejar un buen pedacito de hilo largo. Eso nos va a servir para amarrar nuestro tallo. Bien, empecemos. Hacemos 14 puntos bajos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro nudo. Como ustedes pueden ver, hacemos un nudo y empecemos. Hacemos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos bajos en nuestro anillo mágico. No vamos a cerrar, no vamos a jalar el hilito. Vamos a jalar un poquito, pero no vamos a cerrar totalmente. ¿Ok? Lo vamos a dejar un poco abierto y vamos a seguir tejiendo la vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a hacer 14 aumentos. Vamos a hacer nuestro primer punto y colocamos nuestro marcador. Llevamos un puntito bajo y en el mismo punto vamos a hacer otro punto junto. Sería un aumento, ¿no? Vamos a hacer ahí nuestro primer aumento y así vamos a hacer alrededor de toda esa fila. 14 aumentos y en total vamos a tener 28 puntos bajos. Bien, aquí ya estamos en nuestro último aumento de la vuelta número 2 y ahora vamos a hacer la vuelta número 3. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta número 3? Vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Ahí vamos un punto, colocamos nuestro marcador. Ahora hacemos el segundo, 2 y 3 puntos bajos. Ahora nos tocaría un aumento. Así vamos a hacer alrededor de toda la vuelta número 3. Una vez más, 1, 2, 3. Y nuestro aumento. Vamos a tener 35 puntos bajos en total. Ahora nos toca la vuelta número 4. De la vuelta número 4 hasta la vuelta número 18 vamos a hacer 35 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto. En total vamos a hacer 15 vueltas y vamos a tener 35 puntos bajos. Vamos a hacer 15 vueltas. Ahora nos vemos, chicas y chicos. Bien, aquí ya hemos llegado hasta el último puntito de la vuelta número 18. Vamos a dejar un buen pedazo de hilo porque eso nos va a servir para coser. Bien, ahora vamos a hacer nuestra hoja. Para nuestra hoja vamos a hacer 30 cadenas. Hacemos nuestro nudo de seguridad y empecemos. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 puntos, 30 cadenas, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es saltarnos un puntito y en la segunda cadena vamos a introducir nuestro crochet y vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 19 medios puntos altos. Enganchamos nuestro hilo, introducimos, volvemos a enganchar por la parte de arriba y ahí vamos a tener 3 cadenitas, 3 puntitos. Volvemos a enganchar, medios puntos altos, así se llama ese punto. Vamos a hacer 19 medios puntos altos, ¿ok? Hasta terminar. Así vamos a hacer hasta llegar hasta los 19 medios puntos altos. Ahora este sería nuestro último medio punto alto y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Nos quedaría un puntito. En ese punto vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas y volvemos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y hacemos 2 cadenas. 1, 2 cadenas y en el mismo punto volvemos a hacer 2 puntos bajos. 1, agarrando el hilo que nos ha quedado. Como pueden ver, vamos a tejer todo junto. Bien, y ahí vamos a repetir lo mismo que hicimos en el otro lado, o sea, vamos a hacer 4 puntos bajos, ¿ok? Agarrando siempre el hilito que nos ha quedado ahí. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado, o sea, 19 medios puntos altos, siempre tejiendo el hilo que nos ha quedado atrás. Ese sería nuestro primer medio punto alto, nuestro segundo medio punto alto, y así vamos a hacer hasta el final, siempre tomando el hilito que nos ha quedado. Bien, aquí ya tenemos nuestro último medio punto alto y ahora vamos a repetir 5 puntos bajos. Ya dejamos de tejer el hilo que nos quedó atrás porque lo vamos a cortar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese sería el último puntito. 5 puntos bajos, ¿ok? Ahora vamos a hacer nuestra tercera fila o nuestra tercera vuelta. En la primera cadenita, en el primer puntito, vamos a hacer un punto bajo y vamos a colocar nuestro marcador. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya tenemos el primer punto bajo. Ahora vamos a hacer el segundo. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 19 medios puntos altos. ¿Ok? 19 medios puntos altos. Ese sería el primero, el segundo, el tercer punto medio alto y así hasta llegar al número 19. Bien, aquí ya este es nuestro último
medio punto alto, y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora, en esas dos cadenitas, entre esas dos cadenitas vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a volver a repetir 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora lo que vamos a hacer es volver a hacer 6 puntos bajos. Ahí tengan mucho cuidado porque el puntito como que se esconde. ¿Ok? Está bien escondidito, bien metidito. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a seguir haciendo 19 medios puntos altos. 1, 2, así hasta terminar los 19 medios puntos altos. Bien, aquí estamos ya en el último medio punto alto y vamos a repetir 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Bien, chicas, este sería nuestra penúltima vuelta. Y aquí, en nuestra última vuelta, vamos a poner el alambre. Voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan apreciar. Vamos a dejar más o menos unos 4 a 5 centímetros. Eso va a ser para el tallito de la hoja. Y vamos a ponerlo por abajo, entre el hilo y el tejido. ¿Ok? El hilo está abajo del alambre. Y vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo. Vamos a tejer el alambre. Entre el tejido va a estar el alambre. Ahí está nuestro primer punto bajo. Y vamos a seguir tejiendo junto con el alambre para que el alambre se esconda. Vamos a hacer puntos, solo puntos bajos. A ver, acerco un poquito más para que ustedes puedan apreciar. El alambre tiene que estar en el centro. Y vamos a tejer así, agarrando siempre el alambre. Con paciencia, chicas, que esto les va a quedar hermoso. Vamos a hacer 32 puntos bajos. Seguimos tejiendo así hasta llegar hasta los 32 puntos bajos. ¿Ok? Bien, aquí hemos llegado a las 2 cadenas y en las 2 cadenas vamos a volver a hacer 2 puntos bajos. 2 puntos bajos, siempre tomando el alambre que está en el centro. 2 cadenas y volvemos a hacer en el mismo lugar 2 puntos bajos. Ahora volvemos a hacer puntos bajos, 32 puntos bajos, hasta llegar hasta el último punto. Bien, aquí ya estoy en el último punto. Lo que vamos a hacer es un punto deslizado, pero vamos a poner nuestro hilo igual por la parte de atrás de los alambres, por atrás, de esta manera, y vamos a hacer un punto deslizado o un punto enano o un punto raso, también como le llaman. Vamos a cortar, dejar un poquito largo nuestra hebra y vamos a empezar a enrollar o a envolver nuestro alambre. Jalan un poquito para que se estire un poquito y vamos a cortar ese hilito que nos quedó del principio. Vamos a cortarlo. Ahora bien, vamos a enrollar. ¿Cómo vamos a enrollar, chicas? Miren, vamos a enrollar un poquito. Aquí me quedó un poquito largo, así que lo voy a cortar un pedacito y ya está.
Vamos a enrollar de esta manera. Vamos como que, ¿cómo puedo decir? Desenrollar nuestro hilo, dar un poquito de vuelta y se desenrolla. Y empezamos a enrollar el alambre. Así, con mucha paciencia, vamos a hacer hasta llegar casi al final. Desenrollamos un poquito el hilo y el hilo como que se va a abrir. Y vamos a seguir enrollando. A ver, ustedes pueden apreciar, está quedando muy bonita. Así, así. Y cuando lleguemos casi al final, vamos a pegar. Con nuestra silicona, vamos a echar un poquito de silicona. A ver, aquí, un poquito. Listo. Y vamos a seguir enrollando. Ya a partir de ahí se hace ya bastante fácil, pero siempre desenrollando un poquito el hilo para que se abra. Así queda con un bonito acabado. Ahora vamos a cortar. Vamos a presionar para que se pegue bien y ya está. Y nuestra hoja está lista. Ha quedado bonita, hermosa. Aquí tengo una más que quiero enseñarles. Como pueden ver, está quedando preciosa y con un lindo acabado, que es lo más importante. Ok, bien, ahora vamos a empezar con el tallo. Con nuestra brocheta vamos a ponerle un poquito de silicona líquida, la silicona de mi niña. Y vamos a tomar un pedacito de nuestro hilo y vamos a empezar a pegar. Vamos a ir a hacer lo mismo que hicimos con la hoja. Vamos a desenrollar. Ay, perdón, se me salió un poquito ahí, pero no hay problema. Desenrollamos y envolvemos. Vamos a cortar un buen pedazo como de 1,5 metros más o menos, para que no se nos enrosque. Y vamos a seguir desenrollando, pero enrollando en el tallito. Espero que me estén entendiendo. Así vamos a hacer. Más o menos vamos a hacer hasta unos 8 centímetros. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme un mensaje. Yo encantada de responderles. Bien, ahora que ya hemos terminado más o menos unos 8 o 7 centímetros, vamos a colocar nuestra hoja. Vamos a poner junto con nuestro palito, con nuestra brocheta, y vamos a empezar a enrollar. Bien al filo, chicas. Tienen que hacerlo con mucha paciencia. Todo con paciencia, van a ver que les va a salir precioso y con un acabado maravilloso. Seguimos envolviendo, pero siempre desenrollando nuestro hilo, ¿ok? Vamos a darle un poquito de vuelta, el hilo se va a abrir suavemente y vamos a seguir enrollando. Seguimos enrollando hasta llegar hasta donde empieza nuestra hoja. Bien, aquí ya llegamos hasta el filito, como pueden ver, y lo que vamos a hacer es vamos a doblar nuestra hojita y vamos a seguir enrollando, siempre abriendo un poquito nuestro hilo. Solo es un poquito, con mucha paciencia, así hasta llegar casi al final de la brocheta. Bien, aquí ya estamos casi por llegar y ahí le vamos a colocar un poco de silicona para que pegue el hilo. Solamente es un poquito y con nuestros dedos vamos a enrollar y se va a pegar solito. ¿Okay? Vamos a esperar que se seque. No se preocupen por la hojita que ha quedado así suelta. No se preocupen, eso lo vamos a arreglar después. Ok. Bien, ahora vamos a poner nuestra flor. Nuestra flor tenemos que darle la vuelta, o sea, poner de la parte del revés. Y vamos a colocar nuestra brocheta. ¿Se acuerdan que dejamos el
anillo mágico un poco abierto. Entonces ahora vamos a cerrarlo, vamos a jalar un poquito con mucho cuidado que no se nos vaya a romper el hilo y va a ajustar. Entonces al ajustar, eso ya no se va a salir. Y bien pegadito vamos a empezar a enrollar nuestro hilito. Por eso es importante que dejen un buen pedacito. Y con nuestra silicona volvemos a pegar. Bien, pegamos con nuestros dedos y ya está. Dejamos que seque un ratito. Ahora ya está seca, entonces vamos a poner por el derecho de esta manera y vamos a empezar a rellenar con nuestra napa. Vamos a poner así bien gordito. Como ustedes pueden ver, ya está, ya estamos por terminar. Empezamos a rellenar. El palito tiene que quedar en el centro para que nuestra flor no nos quede un poquito chueco. Bien rellenadito por todos lados. Un poquito gordito. Bien, aquí yo ya rellené. Entonces vamos a agarrar más o menos unos 18 puntos. 18 puntos en el centro. Vamos a calcular más o menos el centro, ¿ok? Ustedes saben que 35 es un número impar, así que vamos a calcular más o menos que esté en el centro. Vamos a hacer 2 o 3 puntaditas. Ahí voy unas 2 puntaditas. Tengan cuidado, chicas, con la napa. Ok. Con nuestro dedo vamos a ir hundiendo así, de esta manera, para que no se salga y se vea feo. Ahí más o menos estoy calculando unos 8 puntitos. Entonces voy a volver a hacer, perdón, lo tuve que volver a hacer. Ok, ahí está. Si unos 8 puntitos está bien. Jalan fuertemente y ahora del otro lado igual. Ok, no, ahí es unos 9 puntitos. Vamos a jalar también igual y solito se van a formar esos 4 piquitos. Con la colita de nuestro crochet también podríamos ir metiendo los hilitos que nos sobran o la napa que se está saliendo. Ok, aquí les voy a enseñar. Así van a ir hundiendo la napa mientras vamos cosiendo. Vamos a coser esos 4 piquitos. Ok, aquí voy a hacer un puntito más de seguridad y voy a ir cosiendo esos piquitos, unas 3 puntaditas. 1, 2, así vamos a hacer a todos los piquitos que nos quedan, para que no se nos vaya a salir la napa. Okay, pasamos al otro pico y volvemos a hacer lo mismo. Ok, chicas, así vamos a hacer a todos los piquitos. Ahora les enseño cómo quedó. Bien, aquí ya estoy en el último pico y yo ya aseguré y voy a cortar mi hilo, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la hojita que está caída? No se preocupen, ahora les voy a enseñar cómo va a quedar. Okay. Lo que voy a hacer es voy a agarrar un poco de hilo y lo voy a poner en mi aguja lanera, un hilo verde por supuesto, y voy a coser. Voy a unir y voy a coser unas 4 puntaditas, siempre empezando por adentro. Nos va a quedar un pedazo de hilo, no lo corten porque con eso vamos a amarrar.
Ahora vamos a hacer unas 3 puntaditas. Ahí vamos, una puntadita. Más cerquita para que puedan verlo. 2 puntaditas. Ajustamos un poco. Y 3 puntaditas. Bien. Ahí ya quedaría, ¿no? Ahora vamos a amarrar. Con ese hilo que nos quedó, vamos a amarrar. Jalamos un poquito y amarramos unas 3 o 4 veces, ¿ok? Y vamos a meter por un puntito, jalamos y ahí vamos a cortar por atrás y por adelante. Y eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado, que les sirva. Por favor, alguna sugerencia, me dejan sus comentarios. Y nada, vamos a traerles más sorpresas. Espero que se hayan divertido y que lo pongan en práctica. Si recién estás empezando, por favor, te pido que veas nuestros videos anteriores y que les sea de gran utilidad. Aquí yo he hecho otros colores y realmente han quedado muy bonitos. Bueno, chicas, espero que lo disfruten y nos vemos en el siguiente video.